estar de vuelta aquí con ustedes, poder encontrarnos con esta clase en la que retomamos este ciclo que a mí personalmente me gusta mucho, que a mí personalmente me enriquece enormemente, y espero que aunque sea como reflejo de el enriquecimiento que yo siento gracias a vosotros, a ustedes también les quede algo positivo de cuanto estudiamos juntos. Cuando empezamos este ciclo Torá para vivir con ella, 4 clases atrás, dijimos que íbamos a estudiar todas las bases, todas es un poco pretencioso, que íbamos a estudiar en este ciclo un recorrido por las bases de la Torá orientadas a la vida real, orientadas a cómo quien quiere vivir, quien busca vivir en un sistema aliado a la verdad, aquel cuya sed lo que ansía es Torá, aquel cuya búsqueda personal es la de la verdad inscripta en su propio ser y en su propia conducta, ¿cuáles son aquellos principios por los que debe guiarse? Estudiamos entonces en nuestra primera clase acerca de la tzniut, acerca del pudor. Estudiamos acerca del modo en que nuestros ojos y nuestros corazones se alimentan los unos a los otros para producir en nosotros apetitos que nos van a desviar de la verdad. Estudiamos luego acerca de cuánto entra por nuestra boca. Estudiamos luego acerca de la pureza y la impureza en la alimentación. Tras ello, nos dedicamos a estudiar acerca de lo que sale de nuestra boca, en cuanto tiene que ver a los cuidados del habla, lo que nos está prohibido decir, lo que nos está permitido decir, lo que tenemos obligación de decir. Abundamos en ello a lo largo de 2 clases completas. Y una vez que tenemos lo que en hebreo se llama una ma'arejet, un sistema, podemos retroceder sobre nuestros pasos algo y estudiar ahora, tal como hicieron nuestros patriarcas, nuestros abuelos, allá en el monte Sinai hace algo más de 3700 años, cuando dijeron Naaseh benishma, cuando dijeron haremos y entonces oiremos, haremos y recién entonces buscaremos comprender. Una vez que hemos estudiado los principios básicos de acción, vamos a abocarnos a estudiar los principios básicos de nuestra fe. Porque una vez que aprendemos a actuar como judíos, tenemos la oportunidad de empezar a creer, a pensar, a comprender como judíos. El Rambam, Maimónides, resumió a partir de todas las enseñanzas de la Torá y de los sabios de la Kabbalah y el Talmud, resumió todos los fundamentos de la fe judía en 13 principios, que todo hombre judío en general repasa tras las oraciones de la mañana cada día. Porque es mitzvah repasar una y otra vez, es precepto de Hashem dado en el Sinai a nuestros padres, repasar una y otra vez para estar seguros de tenerlo plenamente claro en la conciencia siempre, todos aquellos principios de nuestra fe y todo aquello que va a actuar luego como motor de las acciones que aprendimos en los shiurim pasados y que aprenderemos en los siguientes. Tenemos una traducción que, si bien no es la mejor posible, es aceptable como guía de estudio de los 13 principios de fe del Rambam. No es casualidad que sean 13. El número 13 en hebreo es el valor numérico de la palabra uno. 13 es, de algún modo, la revelación del uno. Y si nuestra fe es única y en un uno, es precisamente en 13 principios que se desgrana a la hora de tornarse material de estudio. Hecha esta breve introducción, vamos a empezar entonces con el primero de los principios de fe, tal como nos enseña el Rambam, Maimónides, y dice así. Leo en hebreo y traduzco desde el original hebreo. Cada uno de los 13 principios que vamos a leer comienza diciendo Anima Amin Be'emuná Shlema. Yo creo con fe completa. Vamos
Vamos a empezar por preguntarnos qué significa creer con fe completa. Creer y fe son dos palabras que en español nos engañan un poco, porque salen de raíces distintas. Fe sale del latín fidelitas, donde se juntan la fe y la fidelidad. Y creer sale de la misma raíz de crear. En hebreo no. En hebreo, ma'amin y emuná, yo creo y fe, salen de la misma raíz. Y hay otras dos palabras que nosotros conocemos que salen de esa misma raíz, que nos van a permitir ilustrar mejor el concepto de qué es tener fe en el idioma sagrado de la Torá. La palabra amén, que utilizamos en todos los idiomas y en todos los rezos, sale de la misma raíz. Cuando decimos amén, estamos prestando testimonio de que cierto es lo que se acaba de decir, de que nosotros suscribimos lo que acaba de ser dicho. Por consiguiente, sale de la misma raíz que la fe, que la creencia en primera persona y que la creencia en abstracto. La segunda palabra es Oman. Oman es artesano. Omanut es oficio. Y el oficio del artesano, el oficio de quien quiera que tiene un oficio, implica que esa persona en esa área específica de su oficio despierta o requiere o exige o llama a la credibilidad, llama a la creencia, llama a que en aquello que él sabe, en aquello que él ejerce, se le tenga fe y se le crea. La fe es un concepto en el cual sujeto y objeto se confunden. Yo soy fiel a aquello en lo que tengo fe. Y yo tengo fe en aquello en lo que tengo fe porque ello es fiel a mí. Porque me llama a la fidelidad ese objeto de fe. ¿Acaso las palabras suenen algo confusas? Pero estamos entrando en un terreno de lo abstracto, en ese tipo de terrenos que son amables al corazón, pero difíciles para el entendimiento. Y a veces las palabras nos fallan, y hay que intentar ilustrarnos con los ojos de la conciencia, mucho más allá de lo que nuestro limitadísimo lenguaje logra expresar. Dice así el primer principio de fe del Rambam: Ani ma'amin be'emunah shlema, yo creo con fe completa, Shehaboré, que el Creador, Itbaraj Shemo, sea bendito su nombre, Umanhig, él es líder, él es dirigente, Uboré, y creador, Lechol Habruim, es líder y creador de todas las criaturas. Vehu levado, y él, solamente él, Asa, hizo, Veose, y hace, Veyase, y hará, Lechol Hamasim, todas las obras, todas las acciones, todo lo que se hace. Vamos a intentar desgranar algo, la sutileza de la terminología que aquí se utiliza. Nosotros no decimos, yo creo con fe plena que Dios es esto o aquello. La palabra Dios en español sale de Deus en latín, que sale de Zeus en griego, de modo que la palabra Dios en realidad de buenas a primeras alude a idolatría, a la antigua idolatría griega. Más allá de eso, en el judaísmo no utilizamos nombres abstractos que no refieran a nada. En el judaísmo, cuando hablamos de nuestra fe, hablamos de nuestra fe en términos muy concretos. Nosotros tenemos capacidad de prestar testimonio de cada cosa en la que creemos. Cuando decimos Anima Amin Be'emunah Shlema, yo creo con fe completa. ¿En qué creo con fe completa? Creo Shehaboré, que el Creador, no Dios que está ajeno a mi mundo, no Dios que es una idea remota en mi conciencia o en mi búsqueda filosófica como la causa primera de Aristóteles. De Aristóteles dijo el mismo Rambam que solo le faltó Torah, solo le faltó estar próximo al judaísmo
y habría sido el más grande de los profetas acaso. Pero al estar tan ajeno a la Torá y a los principios de la verdad le fue ajena, y dice Rambam acerca de Aristóteles, logró todo el conocimiento, el más elevado conocimiento que alguien sin Torá pueda lograr en este mundo. Aristóteles descubrió cosas que son difíciles para los físicos, para los mecánicos cuánticos de nuestros días. Stephen Hawking habla del Big Bang y uno le pregunta, ¿y qué pasa antes del Big Bang? Y no sé, no tiene la menor idea. Sabe que su ciencia no logra ir más atrás, pero es lo suficientemente orgulloso el científico de nuestros días, hasta que hace teshuvá, como para negarse a intuir más atrás de eso. Aristóteles no. Aristóteles, Platón, antes aún, logran saber que es imprescindible una causa primera acerca de la cual nada saben, acerca de la cual no tienen idea de qué puede tratarse, y saben que su arte y su ciencia es completamente incapaz de abordarla. Nosotros los judíos no hablamos de una causa primera en abstracto. Nosotros, desde que tenemos la Torá, sabemos que hay un Boré Olam, hay un creador del mundo, y tenemos contacto con este creador del mundo que se encuentra con nosotros en el monte Sinaí y nos entrega la Torá y nos dice, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios el regente de tu mundo, soy Dios tu regente, y ahora atiende a lo que yo tengo para decirte. Y tenemos el testimonio de nuestros ancestros, que tal nos indican. Y así fue pasado de generación en generación, como se explica en Pirkei Avot, en los capítulos de nuestros padres en la Mishnah. Moshe recibió la Torá en Sinai y se la entregó a Yoshua. Yoshua se la entregó a los ancianos se lo entregaron a los integrantes de la Gran Knesset, el gran tribunal de los sabios judíos. Estos se la entregaron a los profetas, y así sucesivamente, hasta llegar al maestro de mi maestro, y desde él a mi maestro, desde él a mí, desde mí, quiera Hashem darme el mérito de poder transmitirlo a mis hijos y a mis alumnos. Entonces, no tenemos ocasión posible de ser llamados a duda. Tenemos un testimonio claro, y por eso podemos decir, yo creo con fe completa, ¿en qué? En algo que he tenido frente a mis ojos, en algo de lo que tengo testimonio. ¿Y qué es? Shehaboré, que el Creador, bendito sea su nombre que es lo máximo que yo logro sintetizar de él. Tengo que aludir a él de algún modo. Es al honor de su nombre, es a la bendición de su nombre a lo que yo puedo aludir. Y decimos que el Creador, un manhig, él dirige. En el original, el Rambam no dice creador y dirigente. Por el contrario, dice dirigente y creador. ¿Por qué? Porque a mí lo que me consta, primero, es que yo creo con fe completa en que Hashem Yitbaraj es el dirigente de toda la creación. Y una vez que yo sé que Él es el dirigente de toda la creación, recién una vez que yo sé que Él dirige todo, que Él controla todo, que Él lidera todo, que todo pasa a través de su voluntad, recién después de eso yo tengo capacidad de hacerme de la idea de que Él, antes que ello, es el creador. Pero no empiezo por saber que es el creador, me estaría mintiendo a mí mismo. Mi contacto con Hashem Yitbaraj no es a través de su actividad invisible de creador, invisible para mí, inabarcable, inmarcesible. Es a través de mi percepción de que Él dirige toda la creación, de que Él dirige todas las acciones, de que todo lo que sucede forma parte de su voluntad con mayúscula, y que todo responde a una lógica que me excede largamente, de una lógica trascendente que va mucho más allá de lo que mi percepción mínima, nimia, limitada, sea capaz de exceder, de percibir, de procesar, de comprender. Entonces decimos otra vez, anima amin, yo creo, beemuná shlema, con fe completa. Y ahora vamos a detenernos en la palabra shlema.
La palabra Shlema tiene la raíz Shin Lamed Mum en hebreo, que es la raíz del Shalom. Shalom no es solamente paz, Shalom es la paz que nace en la plenitud, en la completitud. Eso es el Shalom en términos judíos. Y hemos hecho ya antes, en algún otro shiur, la comparación entre el Shalom judío y la paz tal como la conocemos nosotros en los idiomas latinos. Y es muy importante establecer la diferencia, porque eso nos llama muchas veces a la confusión. Lo que conocemos en español como paz sale de la Pax Romana. Y la Pax Romana, como dice Horatio en su poema, donde construyen un desierto dicen que han hecho la paz. La paz romana es la paz de los desiertos, la paz de la devastación, la paz en la que no hay vida, en la que no hay movimiento, en la que nada sucede. Dice Horacio, denigrando al romano que cree haber hecho la paz: no, tú has hecho un desierto, has eliminado toda la vida, has destruido todo, y a esto le llamas paz. Decimos nosotros, paz, shalom, es precisamente lo opuesto a ello. El shalom de los hebreos es un shalom vivo, es un conjunto vivo en el que todo se mueve y todo crece, y todo nace, y todo sigue adelante y todo se desarrolla, y todo busca y todo se eleva. Ahí es donde decimos nosotros que estamos completos, cuando el bien verdece y florece y da frutos, cuando la verdad se manifiesta en la acción cotidiana de cada integrante, de cada criatura de esta creación, cuando todos miramos hacia arriba y reconocemos en el Creador a un padre, a un supervisor, a un dirigente, a la figura de la que aprender la verdad y de la que abrevar nuestro alimento, entonces decimos que tenemos shalom y decimos que tenemos plenitud y completitud. A esa forma de completitud nos referimos cuando decimos: yo creo con fe completa, yo creo con fe viva, yo creo con fe que se traduce en la acción, que se traduce en lo que yo concibo como bien, que se traduce en lo que yo concibo como mi agenda personal de cada día, de cada jornada, desde que despierto hasta que me voy a dormir, y mientras duermo y a la mañana siguiente. Entonces decíamos, y fíjense qué maravilla, aún no hemos logrado pasar de las primeras 4 palabras del primer principio de fe, y cuánto venimos aprendiendo y cuánto venimos comprendiendo. El mundo entero, amigos míos, está encerrado en estas palabras. Todos los secretos de la creación están encerrados en estas palabras que estamos estudiando en este instante, y quiera Hashem iluminarme para poder poner ante vuestros ojos, aunque sea una partícula ínfima de esta luz, que les llame a ustedes a la sed necesaria para poder seguir adelante y aprender y crecer cada día. Ese tipo de sed que me llama a mí a dedicar todo lo posible de mi tiempo al estudio y todo lo posible de mi tiempo también a enseñar. Yo creo con fe completa, anima amin beemunah shlema, decimos entonces, Shehaboré, que el Creador, Itbarach Shmo, bendito sea su nombre, Hu, él, Manhig, dirige, Uboré, como yo sé que dirige, puedo remontarme hacia atrás y saber que si dirige hoy, dirige desde el primero de los instantes, dirige desde el origen mismo de las cosas. Entonces, como sé que dirige, sé que Él es el que crea. Lejol Habruim, a todas las criaturas. Hemos aprendido también nuevamente otro problema de los idiomas que hablamos. Un ser es algo que en general tiene conciencia de ser. Criatura es todo lo creado. Y acá hablamos Lejol Habruim, todo lo creado. Behu Levadó, o sea, Hashem dirige el acontecer de todo lo creado. Behu Levadó, no solo Él y solamente Él. Asa, hizo, Veose, y hace. Y es muy importante este y, esta conjunción en el medio, porque que hace es una continuidad a partir de que hizo.
Veyase, y hará, continuidad a partir de que hace. Lejol hamasim, tiene que ver con todo lo que se ha hecho, con todo lo que se hace, con todo lo que se hará. Nada es hecho en el universo, en el cosmos, que no pase a través del Creador, bendito sea. Llegamos con esto a una primerísima, absolutamente primaria lectura de este primero de los 13 principios de fe del Rambam. Y yo aprovecho entonces para interrumpirme y decirles, señores, estoy seguro que alguien tiene algo para comentar, preguntar, sugerir en este punto, antes de que sigamos adelante. Pregunta Glenn, ¿entonces no sería correcto usar el término Dios en nuestro diario vivir? La verdad es que si uno se pone realmente celoso, y en general es mi caso, salvo cuando me descuido, no sería correcto. No obstante lo cual, como la mayoría de la gente no sabe de dónde sale la palabra, y en idioma español no estamos hablando en el idioma sagrado, no es un problema realmente grave y no es por donde valga la pena empezar a ser celoso. Cuando uno ya es celoso de todas las cosas realmente trascendentes e importantes, es un bonito agregado eliminar palabras que se remonten a algo que tiene que ver con un recuerdo de idolatría en nuestro diario vivir. Si me preguntas a mí, yo intento evitarlo. Hasta ahí, no es alajá. Bueno, vamos a ver, entonces, tenemos muchos modos de estudiar esta serie. Lo primero y más importante era encabezarla. Una vez que la encabezamos, pasa como con toda serie de carácter matemático también. Si tenemos ante nosotros un único número, tenemos para estudiar ese número. Ahora, cuando ya tenemos dos números, empezamos a tener el germen de una serie y tenemos un estudio extra, que es el estudio del puente que une estos dos primeros términos de una serie. Cuando ya tenemos 3 o 4 términos de la serie, podemos aprender un sistema lógico que en general se puede resumir en una fórmula matemática que pasa a ser la fórmula de nuestra progresión. Si vamos a avanzar y vamos a pasar al segundo de los términos, al segundo de los fundamentos de fe, tal como los resume y sintetiza el Rambam Maimónides, que dice así: Anima amin, yo creo, nuevamente, be'emuná shlema, con fe completa, con fe plena, con esa fe completa que me da shalom, que me da paz, la paz de la plenitud. Shehaborei itbarach shmo, que el Creador, bendito sea su nombre, hu yahid, es único. Y vamos a detenernos en esta palabra yahid. En la traducción que tenemos dice, es uno. Y yahid no es uno, uno es ejad. La palabra yahid en general la podemos traducir de dos modos, como único o como singular. Pero si hacemos el esfuerzo de remontarnos a su raíz, vamos a ver que yahid sale de yahad. Yahad significa juntos, algo que está reunido. Nosotros en este momento, en este Beit Midrash virtual, estamos yahad, estamos juntos. Cuando decimos que es yahid, quiere decir que Akadosh Baruj Hu es una reunión inseparable, que no es separable en partes, que es una singularidad que es imposible quebrar, que es imposible dividir, que es imposible separar, que es imposible analizar, porque cuando nosotros analizamos algo, análisis implica separar algo en sus partes. Y Akadosh Baruj Hu no tiene partes. No hay forma posible de dividirlo en partes. Por eso es yahid, es uno, es único, es singular y es indivisible. Vein yahidut kamohu, dice aquí, y no existe unicidad, singularidad, unicidad como la de él. Beshum panim, de ningún modo.
en modo alguno es posible que exista unicidad como la unicidad de Él. Porque la unicidad de Él abarca todo. Y si abarca todo, no hay modo alguno en que nada que sea menor que Él pueda representar una unicidad de tal magnitud, que se escapa por completo a nuestra percepción, a nuestra comprensión, a la esencia de nosotros, seres limitados, temporales, partidos, analizables, fragmentados, fragmentarios. Veú levadó, y solo Él, Elokeinu, solo Él es nuestro regente, nuestro director. Hayá fue, Jove es, Veihie, y será. Hasta aquí la traducción literal, primera lectura de este segundo principio. Yo les pido disculpas, espero que el ruido que hay a mis espaldas no os disturbie demasiado, y vamos a volver entonces a leer este segundo principio de fe, tal como nos lo trae el Rambam, del siguiente modo. Otra vez, anima a mimbe munashlema, yo creo con fe completa, shehaboré, que el Creador, itbarachmo. Esto es un detalle importantísimo. Cada vez que yo me refiero al Creador, cada vez que me refiero, yo bendigo. Yo judío, cada vez que yo hombre de Torah, cada vez que hago referencia al Creador, que todo me da, al Creador de cuya magnanimidad, de cuya bondad, de cuyo gesed, sale todo el bien que tengo, sale toda mi alegría, sale toda mi felicidad, sale todo mi amor, sale mi sustento diario, sale el sustento de mis hijos, sale mi luz, sale la belleza que soy capaz de percibir, sale la belleza que me esfuerzo por ser capaz de percibir. De tal modo que si yo soy consciente de todo ello, cada vez que aludo al Creador, yo bendigo su nombre. Incluso ese nombre que ignoro eventualmente. Obviamente, el nombre que yo bendigo no es este nombre latino que hemos utilizado al pasar. No, yo bendigo el nombre, los nombres secretos de las manifestaciones del Creador que me son accesibles, y aquellos que sé que se encuentran más allá, y el nombre, ese al que no tengo acceso en modo alguno, y que sé que está en el origen de todas las cosas. Entonces digo, yo creo con fe completa. Shehaboré, que el Creador, bendito sea su nombre, Yahid. Él es uno, único, singular, reunido en sí mismo. Es inseparable, es infragmentable, y por consiguiente es inanalizable. Y si algo no es analizable, estoy reconociendo que está fuera de mi percepción. Porque si yo no puedo darle a mi hemisferio cerebral izquierdo, encargado del lenguaje y del análisis, material sobre el que trabajar en una realidad determinada, yo esa realidad no tengo modo de comprenderla. Puedo intuir que existe esta realidad por encima mío, pero no tengo modo de abarcarla ni de comprenderla. Y para saber que de eso estoy hablando, basta con saber que es Yahid. Basta con saber que Akadosh Baruj Hu es uno, único, singular e infragmentable. Eso ya es el primer reconocimiento de que es digno de luminosidad. Es digno de ese temor que me va a inspirar siempre lo ignoto, lo que está fuera por completo de toda alternativa de comprensión. Y luego digo, Ve'ein yehidut kamohu beshum panim. Y no hay unicidad, no hay singularidad, no hay unidad infragmentable como la suya, beshum panim, en modo alguno, en ninguna faz, en ningún modo de ser de la realidad. Behu levadó Elokeinu. Y si acá miramos, vamos a detenernos en otra cosa. Dice Behu levadó, y él, solo él, Elokeinu. ¿Qué es Elokeinu? Elokeinu es nuestro Elohim. Y Elohim es uno de los nombres de Hashem. Es uno de los nombres por los que conocemos las manifestaciones de Hashem. Y es precisamente la manifestación creadora,
Cuando dice Bereshit, cuando dice el Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O más precisamente, y dijo, sea la luz, y será la luz. El nombre que aparece ahí es el nombre de Elohim. Elohim es el nombre de la manifestación creadora de Hashem. Es el nombre de la manifestación de Hashem que se traduce a sí misma en lo que llamamos, en lo que vemos como naturaleza. Entonces empezamos por decir que el creador es único e infragmentable y que no hay singularidad infragmentable como la suya. Y luego decimos, debajo de ello, Vehu Levado Elokeinu, y solo Él es nuestro Elohim. Solo Él es en sí mismo todo aquello que nosotros percibimos como leyes de la naturaleza. Todo aquello que nosotros percibimos como las leyes que gobiernan la realidad. Todo aquello que nosotros percibimos como la lógica que gobierna las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la matemática, las leyes de la biología. Todo eso es solamente Elohim, y no hay sino Elohim. Hayá fue, Jové, es, Veihie, y será. Y eso solamente a los efectos de que nuestra lógica fragmentaria pueda entender algo. En realidad, para Elohim no hay tiempo. El tiempo lo hay para nosotros que vivimos en un mundo sucesivo. Para Hashem es toda una única continuidad simultánea. Y en Él están todas las reglas, y en Él están todas las leyes, y en Él está toda la regencia. Y eso lo aprendemos de la palabra Yahid. La palabra Yahid que escapa por completo a todo modo de percepción accesible a nosotros, al punto de significarnos que es inabordable a nuestra razón, inabordable a nuestra lógica. Ahora que hemos leído el segundo de los principios, yo los invito a estudiar el saltito conceptual que hemos dado entre el primero y el segundo. Fíjense, primero establecimos que nosotros creemos con fe completa que el Creador, bendito sea su nombre, es el que dirige, y ahora digo entre paréntesis, como sé que es el que dirige, también sé que, cierro paréntesis, es el creador de todo lo creado, de toda criatura. Y solo Él hace, ha hecho y hará en todo lo que se haga, haya sido hecho o se vaya a hacer en el cosmos. Ahora, una vez que yo sé eso, una vez que yo reconozco la manifestación del Creador en el hecho de que Él dirige y Él supervisa, y Él está dentro de todo lo que se haya hecho, dentro de todo lo que se haga, una vez que yo sé eso, una vez que yo sé que Él maneja toda la creación y todas las criaturas, y que no hay nada que suceda, nada que yo haga o nada que yo me prive de hacer, nada que me llegue a mí, ni nada que se pierda de mí, que no sea tal su voluntad. Una vez que yo sé eso, recién entonces yo puedo retrotraerme a un plano un poco más abstracto y decir, entonces, si todo depende de Él, entonces yo puedo acceder a la conciencia de que Él es uno. Y solamente sobre la palabra uno podríamos hablar ahora toda la noche, desde cualquier punto de vista. En esto sí los matemáticos han llegado muy cerquita de nosotros. Arribar a la noción del uno es la mayor proeza matemática que ha conseguido la ciencia nunca. La noción del uno. Y así sucede también en términos de toda la filosofía y toda la sabiduría del judaísmo. El mayor hallazgo, la mayor contribución del judaísmo al saber universal es el concepto del uno, la noción del uno. Recién después que yo advierto, está escrito en Sefer Teilim, en el libro de los Salmos, Hashamayim mesaprim kvodó, los cielos cuentan su honor, cuentan su reverencia.
Vegam haaretz, y también la tierra, mal'ah hasdo, está llena de su bondad, está llena de su entrega, está llena de su piedad. Recién cuando yo me torno capaz de advertir que los cielos me hablan del Creador, que la tierra grita gratitud al Creador, recién en ese instante, cuando yo en todo veo una manifestación, veo el dedo de Hashem Yitbaraj posándose sobre cada cosa que sucede, sobre cada cosa que hay, sobre cada cosa que quiero, sobre cada cosa que amo, sobre cada cosa que busco, sobre cada cosa que me es dado percibir y aprender, amar y dar. Recién entonces yo puedo pasar al segundo principio de fe y decir, entonces es uno, y está por encima de todo, y está por encima de todas las cosas, y no hay nada que sea tan uno como Él es uno. Y no hay nada que esté tan por encima de todo como Hashem está por encima de todo. Y no hay nada así de infragmentable, y no hay nada así de inabarcable, y no hay nada así de inabordable. Yo sé que estoy hablando de cosas muy abstractas y no quiero estar escapando fuera de lo que a vuestros oídos es amable oír y de lo que a vuestro entendimiento pueda llegar con mis palabras. Y dice así: Ani ma'amin be'emunah shlema shehaborei yitbarach shmo eino guf. Yo creo con fe completa que el Creador, bendito sea su nombre, no es un cuerpo. Presten mucha atención ahora a este concepto. No es un cuerpo. No decimos que no tiene cuerpo. Decimos que no es un cuerpo. Velo yasiguhu masigei haguf. Y por consiguiente no es perceptible por todo aquello que está preparado para percibir un cuerpo. O sea, todo instrumento de conocimiento, todo instrumento cognitivo, toda herramienta cognitiva que está preparada para percibir un cuerpo, una existencia física, no está preparada para percibir la realidad de Hashem. Ve'ein lo, y no tiene shum dimion klal, y no tiene nada que se le parezca en lo absoluto. En la traducción hay cosas que se parecen mucho unas a otras. Hay partes de esta frase, partes de este fundamento, que parecen parecerse a cosas que ya dijimos en el segundo y aún en el primero. Pero estamos agregando, en un hilado muy muy fino, estamos agregando información cada vez. Y atención, todo esto que estamos estudiando, que puede ser profundizado muchísimo más, pero tal como dijimos desde el inicio de este ciclo, estamos haciendo una primera aproximación a todo aquello que debemos saber para aprender a vivir como judíos. Entonces, también en este caso, cuando leemos los 13 principios de fe, estamos haciendo apenas una primera aproximación. En realidad, hilando un poco más fino, vamos a ver que agregamos información en cada palabra que decimos. ¿Qué es lo que venimos a agregar ahora en este tercero de los principios de fe? Shehaborei yitbarach shmo, que el Creador, bendito sea su nombre, eino guf, no es un cuerpo. Eso, para nosotros que venimos esforzándonos en aprender judaísmo desde hace mucho tiempo y que venimos afinando nuestra fe largamente, puede parecer casi obvio, pero no es obvio. Vaya que no es obvio. Que no es cuerpo quiere decir que de ninguna manera es cuerpo. Quiere decir que de ninguna manera en un cuerpo vamos a trabajar para Hashem Yitbaraj. Que si le rendimos culto a cualquier cuerpo, no es a Hashem Yitbaraj al que le vamos a estar rindiendo culto. Aunque sobre eso también vamos a afinar muchísimo más el lápiz en otros de los principios de fe más adelante.
Pero ha de quedar muy muy claro que acá lo que estamos diciendo es que de ninguna manera Hashem Yitbaraj es cuerpo. Que si nosotros creemos, si nosotros al ver un cuerpo creemos estar viendo a Hashem Yitbaraj, estaremos cometiendo herejía. Estaremos yendo contra un principio de fe fundamental de la Torá. Y de ningún modo estaremos actuando, creyendo, pensando, sintiendo dentro de la Torá. Y después, encima, se nos aclara: Velo yasiguhu masigei haguf. Lo yasiguhu masigei haguf traducen, no es dable atribuirle cualidades del cuerpo, pero es mucho más que eso. No será percibido por aquello que pueda percibir un cuerpo. O sea, si nosotros tenemos sentidos, contamos con sentidos físicos, capaces de percibir una entidad física, esos sentidos capaces de percibir un cuerpo, una entidad física, no pueden percibir a Kadosh Baruj Hu, no pueden percibir a Hashem Yitbaraj, no pueden percibir al Creador. Y eso debe ser muy claro en todo momento. Lo más cerca que vamos a poder llegar de la percepción de Hashem nunca va a ser con los ojos abiertos, siempre va a ser con los ojos cerrados, siempre va a ser con los ojos del alma y no con los ojos del rostro, no con los ojos del cuerpo. Porque nunca los ojos del cuerpo, nunca los órganos de percepción aptos para percibir un cuerpo van a ser los órganos de percepción adecuados para percibir al Creador, bendito sea su nombre. Y por si aún no nos quedaba claro, nos agrega aún: Ve'ein lo shum dimion klal, y no tiene nada que se le parezca en lo absoluto. Porque si hubiera algo que se le pareciere, significaría que hay algo que estaría fuera de él. Habría algo que sería altero, otro respecto de Hashem. Y no hay nada que sea alteridad respecto de Hashem. No hay nada que escape a la unicidad e infragmentabilidad del Creador Yitbaraj Shmo. Por consiguiente, no es posible concebir siquiera que haya algo, alguien, una entidad cualquiera que se le pueda parecer, que pueda compartir en modo alguno los atributos de Hashem. Y una vez que hemos leído este tercero de los fundamentos de fe, sobre los que tenemos mitzvah, precepto, y sobre los que nos conviene volver y repasar cada día, ahora tenemos 3 términos de la progresión. Vamos a estudiar a ver si podemos empezar a entender cómo funciona esta progresión numérica que tenemos entre nosotros en los 13 principios de fe, que, como adelantamos al inicio, son 1, porque 13 en el judaísmo, 13 en la Torá, es la explicación del 1. Pregunta Glenn: quisiera saber si hay alguna diferencia entre alma y espíritu en el hombre. Esto es, iba a decir, tu pregunta es objeto de una clase en sí misma, y estaría equivocando. Tu pregunta es objeto de una vida de estudio. El primer problema que tenemos es la barrera del idioma. Vamos a afinar un poco el lápiz. En general, en español, llamamos alma a lo que podemos llamar también ánima. Y el ánima es aquello que, en las traducciones al español al menos, es el hálito de vida insuflado por el Creador en las narinas de Adán, en el libro de Bereshit, en el Génesis, cuando Adán recibió vida realmente luego de haber sido creado del polvo de la tierra. Eso es lo que en hebreo llamamos la Neshama, el estrato superior del alma alojado en la mente, alojado, si podemos llamar que el alma se aloje en alguna parte, que una entidad no física se aloje en algo. Pero a los efectos prácticos, cuando buscamos cada estrato del alma, que de esos que estamos hablando, en realidad con eso estoy respondiendo
inicialmente a tu pregunta. Alma y espíritu son estratos del alma. Cuando buscamos hallar una afinidad entre cada estrato del alma y distintos estratos de la conciencia y de la existencia del hombre, al estrato que llamamos alma, que es el más alto de los tres estratos fundamentales de la existencia espiritual, de la existencia no material del hombre, lo alojamos en la mente. Es donde está la respiración espiritual, es donde está la conciencia, donde está la capacidad de comprensión. Lo que llamamos espíritu en general lo equiparamos a lo que en hebreo llamamos ruach. Se dice en algunas traducciones de la Torá, también en el libro del Génesis de Bereshit, se dice, cuando todavía no fue generado el orden, cuando todavía estamos en la etapa del caos, al inicio de Bereshit, Berruach Elokim merrajefet al pnei hamaim, dice el original, y traducimos, y el espíritu de Elohim sopla sobre las fases de las aguas. Ese espíritu lo alojamos en el plexo solar, en el pecho, en el corazón. Es el estrato del alma que tiene que ver con los afectos, con las emociones, con los sentimientos, con el amor, con el deseo. El tercer estrato, el más bajo de todos, lo llamamos en hebreo nefesh, y es el estrato motriz, que tiene que ver con los apetitos y con los instintos. Queridos todos, yo estoy inmensamente feliz de haber retornado con ustedes. Sin duda todo irá bien. Hashem, todo va siempre bien. Incluso cuando a veces nos parece, por un instante, que las cosas no van bien. Incluso cuando de repente miramos hacia lo alto y decimos, ¿por qué Hashem? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de pronto a mí me toca nacer tan lejos de la verdad? A raíz del proyecto Yeshiva.net, Baruch Hashem, un muy importante semanario impreso israelí que se llama Mishpachá, Familia, nos hizo un reportaje en el cual contamos acerca de este trabajo, de toda la fe que estamos poniendo y el amor que tenemos por lo que estamos haciendo. Y contamos en esa entrevista qué es lo que soñamos con brindar a través de este medio y quiénes son ustedes, el público a quien nos dirigimos, y quiénes son todas aquellas personas repartidas de modo por completo inverosímil, aparentemente, en todo el planeta, que están buscando volver a las raíces y retornar a la Torá y al judaísmo. Y contamos todo ello y lo contamos de corazón, lo contamos con amor. Desde que salió esta entrevista en prensa, la semana pasada recibimos una llamada telefónica de parte de alguien que vive en la ciudad de Bnei Brak, que él también es descendiente de judíos sefaradíes, de aquellos que fueron expulsados de Sefarad hace más de 500 años. Él tuvo la fortuna de que su familia llegara a la tierra de Israel y crearan una larga cadena de padres e hijos, e hijos, e hijos, rabinos y estudiosos de la Torá. Hace 20, 25 años empezó a haber aquí gente que salió a tratar de auxiliar a los descendientes de los Anusim a volver a la religión judía, a volver a la Torá. Es imprescindible tener la conciencia clara de que hemos llegado a esta vida cada uno, a donde hemos llegado, y cada uno dispone de las herramientas de que dispone. Herramientas de conocimiento, herramientas de sustento, herramientas de habla. Todas las herramientas. Nuestras cualidades son herramientas. Cada uno dispone de cuanto es necesario para hacer su propio tikkun,
para hacer su propia recomposición íntima, personal, que corresponde a esta vida, para llevar nuestras almas, cada uno su alma, al máximo posible de su potencial. Para eso hemos llegado, Baruch Hashem, a esta vida, y por ello debemos agradecer cada día a Kadosh Baruj Hu por lo que nos ha dado, por lo que sabemos bueno y por lo que a veces tenemos la tentación de creer que es menos bueno. Javerim todos, Be'ezrat Hashem, podamos seguir estudiando todos juntos y crecer juntos en sabiduría, y crecer juntos en luz, y crecer juntos en fuerza espiritual, y seguir adelante. Queridos todos, nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad que me dan de aprender junto a vosotros. Be'ezrat Hashem, vamos a seguir adelante con los 13 principios de fe del Rambam, que nos queda un largo camino por recorrer en ellos, y vamos a seguir juntos en este camino.